Ayer fue el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a la Vejez. Cuando como persona mayor me agreden, me insultan, me discriminan, claro que es violencia. Pero las personas mayores vivimos muchas formas más de violencia. De las que se ven y de las que no se ven. Cuando voy a la consulta médica y no me miran, y miran a mi acompañante, eso es violencia. Cuando mi familia discute sobre mí y toma decisiones o usa mi casa sin consultarme, es violencia. Cuando me cobran de más o van a sacar un préstamo a mi nombre, presionándome, eso es violencia. Cuando no me asisten o me abandonan, eso es violencia. Cuando no me dejan participar, cuando me aíslan, eso es violencia. Si me critican como he visto, por lo que hago y los vínculos que tengo, eso es violencia. Cuando me obligan o me insisten a hacer cosas que no quiero, es violencia. Cuando me llaman, abuelo, abuelito, eso es violencia. Yo no soy tu familia. Cuando no me dan el tiempo que necesito en cuestiones tan básicas como subir al ómnibus, eso también es violencia. La edad no es una excusa para la violencia. Todos los 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. ¿Vos qué podés hacer para cambiar esto? No es una cuestión de edad. Es una cuestión de derechos humanos. Es un mensaje de INMAYORES, Instituto Nacional de las Personas Mayores. Claro, porque INMAYORES lidera las políticas públicas de la población más creciente en nuestro país. También es una de las poblaciones más invisibilizadas y es una de las dos puntas etarias que termina siendo más frágil. Las personas mayores. Marianela Larazábal es directora de esta institución. Sos bien recibida. Hablemos de los derechos, de los cuidados, de la violencia en la vejez. Estamos hablando de una sintomatología que a veces parece inexistente, ¿no? No se ve, no se filma, no grita, no hace ruido, es intrafamiliar muchas veces o intrainstitucional. Ayer presentaron algunos datos. ¿Cuál es la principal preocupación en este tema? Bueno, primero que nada, dar las gracias por recibirnos acá. Primero que nada hay que hablar de este tema, justamente como decís, es una violencia que hay muchos gritos y muchas voces que no se escuchan, pero duelen las entrañas, ¿verdad? Y hay que dar respuesta como sociedad uruguaya. Y por eso es que en una de las líneas que estamos trabajando es la importancia de sensibilizar, de poder hablar de esto y tomar conciencia. Y en esto tiene que ver con esta campaña que en primer lugar también agradecer a todos los que participaron, todas las personas mayores que participaron de la campaña y colaboraron para hacerla posible. Porque es necesario que como sociedad uruguaya dimensionemos el tamaño del problema. Muchas veces, en la mayoría de los casos, las personas mayores no hablan de este tema porque les da vergüenza, porque en general sucede en un ámbito cercano, con personas de su confianza, y ellas a veces se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, de precariedad. Entonces, denunciar eso de alguien que quizás también te está cuidando o sos dependiente por alguna situación, sea de salud o económica, por diferentes situaciones, las personas no denuncian. O sea, muy doloroso denunciar a tu propio hijo o a tus nietos. Y suelen culpabilizarse. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice mal? ¿Y por qué? Entonces ahí tenemos muchas formas de violencia de las que no se hablan, que no es solamente la violencia física, que es grave, también está la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica y patrimonial, que lamentablemente es un problema gravísimo y no dimensionamos como sociedad lo que está sucediendo. También está lo que es la negligencia, el abandono, el maltrato y después la violencia estructural y social. Y ahí nosotros como sociedad tenemos que hacernos cargo. Somos una sociedad que reproduce muchas formas de violencia hacia las personas mayores a nivel social, que es lo que hablamos de viejismo, que el viejismo que es son los mitos, prejuicios, discriminaciones y estereotipos negativos
que hay sobre la vejez. Y Ahora, eso genera violencia. ¿Cómo haces para combatir o mitigar este problema? Porque si es intrafamiliar y vos misma decías, bueno, los adultos mayores por lo general no denuncian porque se sienten incómodos, o sea, ¿de qué manera podés atacar este problema? Bueno, justo el rol que tienen los medios de comunicación y estos espacios de poder hablar del tema, de hacer una campaña de sensibilización, de empezar a conocer, por un lado, los tipos de violencia, pero por otro lado, garantizar los derechos de las personas mayores y difundir cuáles son los derechos de las personas mayores. Justo ayer se cumplen 10 años de la Convención Latinoamericana de Derechos de las Personas Mayores, que todavía hoy no tienen un mecanismo de seguimiento a nivel latinoamericano, ¿verdad? Conocer los derechos es muy importante, que institucionalmente haya políticas adecuadas para dar respuesta, también es otra línea muy importante, ¿no? O sea, no solo tenemos que pensar a nivel intrafamiliar, ahí uno de los factores a veces tiene que ver con la dependencia de la persona mayor, y también con la sobrecarga de cuidados. Bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados cumple un rol de promoción y de prevención de la violencia fundamental. Y ahora que estamos discutiendo el sistema de cuidados y cuáles son en el plan quinquenal, ¿no? En la ley de presupuesto, ¿cuáles van a ser las políticas de cuidados hacia las personas mayores? Claro, pero mi pregunta va por el lado de ¿a quién vas a convencer? Porque las personas que ejercen violencia no se van a convencer porque haya una campaña o porque se hable del tema, van a seguir ejerciendo violencia. Muchas veces la violencia que se ejerce es tan naturalizada y no es por un deseo de maldad de ser violentos. Bueno, el que hace abuso patrimonial y estafa, sí, pero todo el proceso previo de cómo se llega a la situación de violencia, hay que pensar también las violencias cotidianas. Empieza como la escalera de la violencia, ¿no? También la violencia de género, que está atravesando y afectando, que la mayoría de las víctimas de violencia en la vejez son mujeres, ¿no? Más del 80%. Entonces, en realidad, educar y formar es un primer nivel que es necesario. Hablar del tema, que la persona mayor no se sienta aislada. Y ahí es promover las buenas prácticas para el cuidado, las políticas adecuadas, fomentar la integración. Hay prácticas de prevención también. El Estado tiene evidentemente un rol educativo, pero también tiene que tener un rol específico en la política aplicada, es decir, todos vamos entendiendo que está mal hacer tal cosa y cuando queremos denunciar que otro lo está haciendo, ¿a dónde vamos? ¿Cuáles son las medidas efectivas que se toman? ¿Qué formas de control tiene el Estado? Bien, ahí desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores tenemos el equipo de acciones estratégicas que atiende situaciones críticas y situaciones de abuso y maltrato. El equipo específico está a nivel metropolitano, es donde opera, donde se da la mayor carga de denuncias. Y a nivel nacional están los referentes territoriales que junto a las oficinas territoriales del Ministerio de Desarrollo Social son quienes tienen que dar respuesta. La verdad es que hoy por hoy hay pocas respuestas institucionales, lamentablemente, y estamos construyendo esas respuestas. Realmente no están las respuestas adecuadas para todas las situaciones. Hay algunas que, por ejemplo, de vivienda o estructurales, pero no son suficientes. Y entonces ahora estamos trabajando muy fuertemente en lo que es en la construcción del tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, que eso es como en nuestra tarea de rectoría, es lograr que los diferentes ministerios y entes del Estado pongan en la ley de presupuesto cuáles son las políticas públicas dirigidas a las personas mayores y las logren presupuestar. Y construir respuestas adecuadas a las distintas situaciones de violencia, ¿verdad? También los equipos técnicos, eso sí, acompañan, asesoran, hacen seguimiento, dan respuestas judiciales. Pero bueno, también hay muchas respuestas que hoy no existen por parte del Estado y que las tenemos que construir y que también se construyen con presupuesto. Y Mayores no ejecuta un presupuesto, sino que hace acuerdos interinstitucionales y son las distintas entes del Estado que tienen que dar respuesta, ¿no? Y ahí es un trabajo que por ahora es muy artesanal, que hacen los técnicos de buscar cuál es la respuesta más adecuada para una u otra persona. Pero en esa construcción de respuestas es donde queremos incidir, donde es necesario, ahí sí, visibilizar la importancia del sistema de cuidados y de las políticas de cuidados hacia las personas mayores, porque realmente generan un impacto muy positivo en la calidad de vida de las personas y en la mejora
de las condiciones, promover los derechos, garantizar los derechos de las personas mayores es importante. No, un dato que presentaron las últimas horas es que el 57%, ponele, de las agresiones a personas mayores son perpetradas por hijos. Te quería preguntar en términos relativos, o sea, en comparación con nosotros mismos en el pasado y también en términos de comparación con la región y el mundo, ¿qué significa esta cifra? En comparación al mundo, creo que el dato no se tiene muy bien. ¿Por qué? Porque no está el mecanismo de seguimiento de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y la Convención tiene 10 años. Entonces, a nivel comparativo es difícil. También en comparación a qué sucedía antes, ahora de a poco las personas, al conocer sus derechos, empiezan a denunciar más. Y quizás mañana, porque hay una campaña de sensibilización, hay un boom en las denuncias. Y en realidad no quiere decir que haya más o menos de situaciones. Creo que se están empezando a visibilizar y hay que promover que las personas mayores se animen a hablar y a buscar respuestas. También tenemos que, como Estado, ver qué respuesta vamos a poder dar. Claro, no hay cosa peor que buscar una respuesta, ir a donde te dicen que tenés que ir a encontrarla y que no haya presupuesto, infraestructura y qué incidencia va a tener el presupuesto de mayores. Bueno, lamentablemente el presupuesto de mayores en los periodos pasados se subejecutó o se redujo a mucho menos de la mitad. En este periodo el objetivo es poder ejecutar todo el presupuesto que estaba establecido previamente, porque yo podría decir, duplicamos el presupuesto, pero del presupuesto que no se ejecutó en el periodo pasado también, ¿no? Es como poder realizar eso. Pero lo que hay que encontrar es la ampliación del programa de apoyo al cuidado permanente, por ejemplo, que es un programa de cuidados, poder darle el refuerzo presupuestal que se merece, poder encontrar cupos cama para 40 personas, que hoy y mayores solo, y me da vergüenza decirlo, y pensaba no decir esto, pero porque tiene gravedad la situación, ¿no? Hay 3 cupos camas para todo el país que tiene acciones estratégicas. Entonces, a ver, nosotros como respuesta... porque tenés razón. Es importante lo que estás diciendo y hay que decirlo, Marianela. En realidad, como respuestas, hoy y mayores no ejecuta los programas, por eso, porque somos rectores, y ahí es donde tenemos que ampliar las respuestas que se da con BPS, los acuerdos que sí estamos generando con el Ministerio de Vivienda y con IMujeres, ya logramos generar acuerdos de trabajo con UTE para poder dar respuestas adecuadas y sobre todo ahora estamos trabajando en ampliar lo que es el PAC, que es el Programa de Apoyo y Cuidado Permanente, que hoy atiende sobre todo a personas de los establecimientos de larga estadía cuando se van a cerrar. Bueno, nuestro objetivo es que además, ante situaciones críticas y de violencia, abuso y maltrato, pueda darnos respuesta, que hoy por hoy esa respuesta no está, es como, es por el casillero, ¿no? Es como si no estás acá. Entonces, son respuestas artesanales que estamos dando y estamos buscando, sí, poder dar respuestas adecuadas más profundas. Y una de esas es profundizar dentro del sistema de cuidado en lo que tiene que ver con las políticas a las personas mayores. Y los servicios, perdón. Y hablando de eso, la semana pasada tuvimos representantes de ADERAMA, de los residenciales, acá en entrevista, que decía que la ineficiencia del Estado con respecto al cuidado de los adultos. ¿Hay cabida para mejorar la sinergia entre el Estado y las instituciones privadas? Sí, por supuesto. ¿Debería haberla? Y mayores tiene, además del equipo de acciones estratégicas que atiende abuso y maltrato, tiene el equipo de regularización. Y ese equipo de regulación, fiscaliza los diferentes establecimientos de larga estadía, además hace un rol pedagógico de asesorar y orientar y promueve, y nosotros estamos trabajando fuertemente en promover la regularización. Y en eso, porque cumplir la normativa garantiza derechos. Ahora en el mes de mayo hicimos toda una jornada donde el Consejo Consultivo fue ampliado y fue para hablar exclusivamente de las situaciones de los establecimientos de larga estadía. Y en la tarde, junto con bomberos y UTE, con el INDA, con el CIEN, la Asociación de Familiares de Establecimientos de Larga Estadía, la Asociación de Psicogerontólogos y otras instituciones, generamos toda una tarde con jornadas de capacitación y bomberos, por supuesto, de prevención de incendios,
toda una jornada de capacitación a técnicos de prevención y de promoción de las buenas prácticas también en los establecimientos de larga estadía, de promover el rol del profesional del área social, la importancia que tiene. Y bueno, estamos articulando y buscando poder generar un paquete de medidas que estimule la regularización. Y eso tiene que ver con la articulación con las instituciones privadas, porque el objetivo no es cerrarlas, sino que el objetivo es que garanticen derechos, que mejoren el modelo de atención. Y eso a veces no es más plata, es cómo atendemos a la persona mayor. Si es una cosa más sanitaria y sentate, quédate ahí quieto, o te estimulo, vení, genera una actividad. Y ahí también tenemos una brecha entre ricos y pobres que no podemos dejar de considerar. Es decir, el más pobre termina yendo a un lugar donde se lo deposita en general. Estamos hablando de establecimientos de alrededor de 40.000 pesos, que ya es un montón de dinero para hablar de un pobre, ¿no? Que muchas veces junta toda la familia porque no puede atenderlo. Y después hablamos de establecimientos de 300 y pico de mil pesos impagables o para solamente una élite. ¿Hay alguna manera de acortar esa brecha y que haya una atención universal, por lo menos básica, que dignifique al adulto mayor? Bueno, ahí creemos que promover lo que es el modelo de atención centrado en la persona, que es un modelo que garantice los derechos de las personas mayores, que estén regularizados, que podamos ir a fiscalizar, hacer un seguimiento y asegurarnos que los derechos de las personas mayores se cumplan, se respeten en un establecimiento de ingresos de 40.000 pesos y en uno de 300.000, porque a veces en el más caro no están promoviendo la autonomía de la persona. Y también tienen un modelo de atención que es sentate y quédate quieto y espera ahí. Y entonces eso es violencia, y eso es una violencia estructural. La sobreprotección para que no se caiga, anulo a la persona, es violencia. Porque después esa persona se le atrofiaron los músculos y se va a caer porque no se le permitió moverse. Entonces, el problema es complejo, es multicausal, tiene muchas aristas, el problema de la violencia, y lamentablemente sucede en todas las clases sociales, en todos los rincones del país, porque está esa violencia que se ve y la que no se ve. Y en los establecimientos de larga estadía y en los hogares sin fines de lucro estamos trabajando para, junto con Salud Pública, por ejemplo, ya tenemos una mesa de trabajo para mejorar lo que tiene que ver con las fiscalizaciones, para acompañar los establecimientos, para asegurarnos y promover, porque es importante que estén regularizados, que las familias a la hora de elegir un establecimiento sepan qué condiciones tienen, qué cosas tienen que mirar. Bueno, ahí se pueden fijar en la página web del Ministerio de Desarrollo Social, podemos orientarlos. Bien. Es parte de la tarea. Marianela, gracias por venir. Queda claro luego de esta entrevista que una sociedad también se mide también o se debería medir por cómo trata a los que no pueden defenderse a sí mismos, ¿no? Exactamente. Y ojo que las personas mayores se saben defender muy bien a sí mismas y les damos la posibilidad de que participen y que estén integradas en sociedad. Y por eso tenemos las mesas de diálogo nacionales con las organizaciones de personas mayores que vaya si saben defenderse. Pero sí que tenemos que generar políticas adecuadas y como sociedad uruguaya pensar en qué buenas prácticas yo puedo hacer para mejorar estas condiciones. Estamos hablando de que no es que no sepan, sino que a veces no pueden. Gracias, Marianela, muy amable. Nos vamos a